Muy feliz sábado para todos. Un gusto poder compartir el mensaje de esta mañana. Un saludo a todos los oyentes de nuestra radio y el deseo de que Dios nos pueda bendecir a todos y pueda bendecir también a cada uno de nuestros oyentes. Una noticia quiero compartir antes de comenzar con el tema de hoy. Algunos ya la saben, otros no. El 23 de diciembre, un ratito antes de salir de vacaciones, recibo un llamado del secretario de nuestra asociación diciéndome: Rubén, vas a recibir un llamado del pastor Adrián Betancor, presidente de la Asociación Bonaerense, porque te quieren hacer una invitación a ir a trabajar allá a la Asociación Bonaerense. Y bueno, colgué, llamó el presidente y efectivamente nos cursaron una invitación para ir a trabajar en el Instituto Adventista de Morón. Así que bueno, oré, le pedí a Dios que muestre y Dios mostró que teníamos que aceptar el llamado. Así que en los próximos días estaremos viajando a nuestro nuevo destino. Una escuela grande, eso da un poco de miedo, una escuela bastante más grande que esta, pero bueno, Dios llama y Dios capacita, así que confiamos en que Dios va a suplir todas las necesidades que uno tiene para poder estar a la altura de las circunstancias. Y a su vez agradecido por haber podido compartir estos 3 años con ustedes, haber podido estar en esta escuela, que sin lugar a duda fue un desafío interesante y fueron años de mucho aprendizaje. Obviamente nos llevamos el mejor de los recuerdos de la iglesia. Recuerdo cuando vinimos acá decían: ¿a Malvinas vas a ir? Sí, ¿por qué no a Malvinas? Malvinas. Hermosa la iglesia de Malvinas. Seguramente el nuevo director también va a ser miembro de esta iglesia, lo conoceré durante la semana, todavía no sé el nombre, me dijeron que esta semana iba a andar por Neuquén, así que vamos a ir haciendo ir poniéndolo al tanto de todos los desafíos que quedan, todas las cosas que quedan en marcha, ¿sí? Hay muchos proyectos que ya están en marcha y que independientemente del director que esté, se van a llevar adelante, ya los van a ir viendo y se van a ir enterando de a poquito. El título del tema de hoy es ¿por qué ellos recibieron poder? Ese es el título. ¿Por qué ellos recibieron poder? Y vamos a tratar de entender por qué los discípulos fueron investidos de poder desde lo alto en solo 10 días. Y por qué eso que les pasó a ellos no nos pasa a nosotros. Ese es el centro del sermón de esta mañana. Vamos a recordar primero, abriendo nuestras Biblias en Mateo 28, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión que nos dejó el Señor Jesús? Mateo 28, del 18 al 20. Un pasaje muy conocido. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la orden que Jesús le dio a los discípulos. Ese es un versículo que lo usamos habitualmente y frecuentemente cuando queremos enfocarnos en cuál es nuestra tarea. Predicar el Evangelio, contar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, empezando por nuestro entorno más cercano y de ahí nos vamos alejando. Pero esta orden tiene un complemento que está en Lucas 24 y que pocas veces
lo tenemos en cuenta, porque Jesús nos manda a predicar el Evangelio, pero en Lucas 24, versículo 49, fíjense lo que dice: yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, esta es la misión, pero se tienen que preparar. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Esta es la tarea, esta es la comisión, pero hay que prepararse. Y la preparación consiste en esperar hasta que seamos investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Para optimizar nuestros talentos, para optimizar el tiempo, para optimizar los recursos. Una persona que apenas sabe leer y escribir, llena del Espíritu Santo, va a ser un instrumento de Dios para convertir almas mucho más poderoso que el mejor disertante sin estar investido del poder del Espíritu Santo. Eso estaba queriendo decir Jesús. Llenos del Espíritu Santo, nuestra eficacia se multiplica, crece. Por eso Jesús les interesaba que los discípulos estuvieran reunidos, orando, hasta que fuesen investidos del Espíritu Santo. Y esto, que lo estamos encarando en relación a la misión de la Iglesia, se aplica a nuestra vida personal y a nuestra vida familiar también. Lo podemos adaptar a cualquier circunstancia que nos parezca. Y el último texto que vamos a leer hoy, antes de desarrollar el tema, es Hechos 1, que también es un pasaje conocido. Hechos 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá refuerza la idea: recibiréis poder y entonces ya están capacitados para hacer la obra con eficacia. Estos discípulos, este grupo de personas, estaban reunidos en Jerusalén por voluntad de Jesús. Esa fue la última charla que Jesús tuvo con ellos antes de ascender. Pero fíjense que en su cabeza estaba desenfocada de la misión, porque ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Ahora nos vas a librar de la opresión de los romanos? Ellos no estaban focalizados en la misión, estaban focalizados en lo que les preocupaba, que era la opresión que los romanos tenían sobre ellos. No habían comprendido cuál era el sentido de su misión, cuál era el sentido de su vida como cristianos. Y la experiencia del aposento alto les dio una nueva comprensión de cuál era el sentido de sus vidas, de para qué Dios los había llamado. Y Jesús no les respondió a la pregunta que ellos le hicieron: ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar a los romanos? ¿Sí? Jesús no respondió a eso. Les dijo: no les corresponde a ustedes saber estas cosas. Solamente Dios se reservó esa información. Y en el versículo 8 habla de que iban a recibir poder. ¿Poder para qué? Para testificar. A través de ese poder que iban a tener los discípulos, Jesús iba a poder continuar su obra, pero ahora no estando con ellos, sino estando dentro de ellos. Se multiplicaba el poder del Señor, porque el Espíritu Santo estaba en ellos y Jesús hacía la obra con ellos, dentro de ellos, y no al lado. Testificarían a Jerusalén, su entorno, y después se irían alejando hasta llegar a lo último de la tierra.
¿Cuánto tiempo tardaron en recibir el Espíritu Santo, el poder? Fueron 10 días, nos dice la palabra de Dios. 10 días, nada más. Y ahí me viene la pregunta, ¿qué hicieron de distinto en esos 10 días de lo que hacemos nosotros cada año, los 10 días de febrero que dedicamos a orar por la unción del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay entre lo que hicieron ellos y lo que hacemos nosotros? Miren qué pregunta interesante, porque ellos 10 días se encerraron, oraron y salieron. Y ahora estamos a un mes de tener nuestro programa que tuvimos el año pasado y tuvimos el otro y tuvimos el otro. Voy a leer una cita de la Venida del Consolador que tal vez nos puede ayudar a entender estas diferencias. La Venida del Consolador, página 107. Dice que deseaban recibir el Espíritu Santo. Y ahí viene una pregunta para mí. ¿Quiero recibir el Espíritu Santo? ¿Estoy dispuesto a pagar el costo? Porque ¿saben una cosa? El Espíritu Santo, una de las primeras cosas que hace es convencerme de pecado, convencerme de lo que está mal en mi vida. ¿Será que yo quiero cambiar lo que está mal en mi vida? Ellos anhelaban recibir el don del Espíritu Santo. A veces cuando nos prometen algo, un regalo, estamos, más que nada cuando éramos más chicos, contando los días, ay, falta un día menos, falta un día y lo voy a recibir. Y el regalo más lindo que Jesús nos prometió, que es el Espíritu Santo, ahí está. El tema está, ¿lo quiero recibir? ¿Estoy dispuesto a pagar el costo de tener el Espíritu Santo en mi vida? Entonces, deseaban recibir el Espíritu Santo. Segunda cosa que tenían, se lamentaban por su infidelidad pasada. Tenían dolor en su corazón por haber sido infieles a Dios en el pasado. Les dolía el corazón. Y era señal de que el Espíritu Santo ya estaba empezando a trabajar. Porque si yo siento dolor por mis errores, por mis pecados, es señal de que el Espíritu Santo empezó a hacer su obra. Miren lo que dice la tercera cosa. Confesaban mutuamente sus pecados. ¿Sí? Confesaban sus pecados. Yo fui deshonesto con vos, yo hablé mal de vos, yo tuve envidia de vos, perdóname. Y si tenían el coraje para confesar, decirle en la cara a sus hermanos las cosas que habían hecho en contra de ellos, era porque el Espíritu Santo seguía trabajando. Una cosa iba llevando a la otra. Percibían su incapacidad, se daban cuenta de que la obra era demasiado grande para la capacidad de ellos, que solos no iban a poder. Se daban cuenta de eso. Fíjense, cada uno se consideraba culpable por la demora en el cumplimiento de la promesa. Pasó el primer día, el Espíritu Santo no vino, entonces Pedro decía, yo soy el culpable. Y Juan decía, yo soy el culpable. Cada uno en forma individual se consideraba culpable de que Dios no pudiera cumplir la promesa. No le echaban la culpa al otro, era uno. Y era otra señal de que el Espíritu Santo estaba trabajando. Porque Jesús, ¿qué dijo? Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, sacá la viga que hay en el tuyo. Y fíjense el último estado que ellos tenían, dice, deseaban salvar a las multitudes que perecían en las tinieblas porque amaban a las personas. Deseaban salvar a las multitudes. Así estaban ellos cuando fueron al aposento alto. En primer lugar, tomaron la promesa del Señor Jesús y quisieron ese regalo.
lo anhelaban de corazón, entonces empezaron a orar. Y cuando empezaron a orar, se empezaron a lamentar de su infidelidad pasada, empezaron a confesar sus pecados, se dieron cuenta de que no eran capaces de hacer la obra solos, cada uno se consideraba como único responsable de la demora, se empezaron a mirar ellos mismos lo malo, empezaron a sentir deseos de salvar a las multitudes que morían porque las amaban. Y vino el Espíritu Santo, ¿y qué estrategia usaron? ¿Qué plan diseñaron? De paso, es bueno tener planes, porque Dios es un Dios de orden. La venida del Consolador dice, el Espíritu Santo fue todo el equipo que la Iglesia necesitó. En la era apostólica fue suficiente con 120 miembros llenos del Espíritu Santo para que el mensaje se extendiera mucho más de lo que se ha esparcido desde entonces hasta nuestros días, a pesar de todas las facilidades que tenemos. 120 personas llenas del Espíritu Santo. Y ellos predicaron a todo el mundo conocido. Todo el mundo que se conocía hasta ese entonces fue predicado por ellos. Pero salieron con el tanque lleno. Supongamos que vamos a andar acá en la ciudad. ¿Se acuerdan de los Citroën 12B y 13B? Esos que se arreglaban con alambre, ¿sí? Había que llevar un rollo de alambre nada más y una pinza para arreglarlo. Yo puedo tener un auto Fórmula 1 sin nafta y puedo tener un Citroën 12B con nafta. ¿Quién me lleva más lejos? El Citroën. ¿Por qué? Porque tiene nafta. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tenemos facilidades como nunca tuvimos para predicar el Evangelio. Y está bueno, y está bueno. ¿Y los discípulos qué tenían? Nada. No había casa editora, no había satélite, no estaba la Nuevo Tiempo, no estaban los canales de televisión, no había folletos, no había nada. Y encima los perseguían. Pero eran un 12B con nafta, ¿sí? Y por eso pudieron hacer la obra. El mismo libro, La venida del Consolador, leo otra cita, responde a la pregunta ¿por qué fracasamos? Y fíjense, dice, nuestro gran error no consiste en la falta de métodos u oportunidades. Métodos, estrategias, oportunidades tenemos. Nuestro error consiste en la actitud indiferente que tenemos hacia el Espíritu Santo. Somos indiferentes, es la fuente de poder, es lo que Jesús prometió que nos iba a dar cada vez que se lo pidamos. Y ese es el secreto. Ustedes se imaginan el poder del Espíritu Santo combinado con todas las oportunidades, planes, estrategias y recursos que tenemos a la mano. ¿En cuánto tiempo se terminaría la obra? Otra pregunta, ¿por qué? Dice, ¿por qué no estamos llenos del Espíritu Santo como los hombres lo estaban en los tiempos apostólicos? Y fíjense lo que pone el autor del libro, ¿no? Dice, porque cuando queremos predicar o cuando queremos evangelizar el mundo sin el Espíritu Santo, el mundo termina secularizando a la iglesia. Tratar de evangelizar sin el Espíritu Santo trae como resultado que el mundo termina secularizando a la iglesia. Interesante. El pastor, ¿qué pastor es? Que no me acuerdo, que lo escuchaba el otro día, decía una reflexión interesante. ¿Quién fue? Bueno, no me acuerdo. Un predicador del siglo XIX.
pero no me puedo acordar quién fue. Decía, cuando nosotros usamos métodos carnales para atraer, para evangelizar a la gente, después tenemos que utilizar estrategias seculares para retener a la gente. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Y qué importante es el poder hacer la obra de Dios, pero antes clamar por la unción y la dirección del Espíritu Santo. Porque en definitiva es de Él la obra. Entonces les decía, cuando intentamos evangelizar sin el Espíritu Santo, sin querer, la iglesia se termina secularizando. Y fíjense qué cosas hacen que el Espíritu Santo no pueda ser derramado en la iglesia, no puede ser derramado en nuestra iglesia y en nuestra vida personal en primer lugar, ¿no? Porque si está derramado en nuestra vida se va a ver plasmado en la iglesia. Consejos para los profesores, padres y estudiantes, página 253. Las diversiones incorrectas. Las diversiones incorrectas están contribuyendo más que ninguna otra cosa a contrarrestar la obra del Espíritu Santo, y esto entristece al Señor. Diversiones incorrectas. Está bueno porque Dios quiere que nos recreemos, que nos divirtamos, pero el tema está qué tipo de diversiones. Otra cosa que hace que el Espíritu no se pueda manifestar en nuestras vidas. Joya de los Testimonios, tomo 1. El Espíritu de Dios está contristado porque muchos no son como deberían ser en su corazón y su vida. La fe que profesan no está en armonía con sus obras. Díganme si no es una cachetada esa cita, ¿no? Cada uno conoce su corazón. Entonces, fíjense cómo con cosas sencillas nos vamos dando cuenta el por qué pasó eso allá y no pasa esto acá. ¿Sí? El camino a Cristo, página 118. Dudar del amor de Dios y desconfiar de sus promesas. Cuando dudamos del amor de Dios y desconfiamos de sus promesas, lo deshonramos y entristecemos al Espíritu Santo. Otra. Una imaginación sin control. Testimonios, tomo 1, página 310. Usted dispone del poder de la voluntad y debe utilizarlo para su bien, pero no lo ha hecho. Por el contrario, ha permitido que su imaginación domine su mente. De esta manera ha contristado al Espíritu Santo. Vieron que cuando presuponemos cosas, ¿no? Se refiere al imaginarnos cosas. En el año 99, yo trabajaba en la escuela de Bahía. Era profesor de inglés en la primaria y preceptor del secundario. Y era el cadete, el chico de los mandados. Entonces la asociación, en ese entonces Misión, estaba a 4 cuadras de la escuela, así que a la mañana me agarraba el director o la directora de la primaria: Rubén, ¿podés llevar esto a la asociación? Rubén, ¿podés ir a buscar? Así que iba, venía. Al lado de la asociación está la sede de la UOCRA, que allá en Bahía son bravos los muchachos, cada 2 por 3 hay tiros ahí en la sede de la UOCRA. Sí, se pelean lindo. Y bueno, no sé qué lío había habido con camiones que habían roto el portón de acceso a la asociación, donde entraban los coches. A los pocos días, ¿sí?, aparece un portón eléctrico. Año 99, hoy es común, pero 20 años atrás casi. Entonces voy a la asociación y veo que llegaba uno de las personas que trabaja ahí, y del auto, ¡pum!, control remoto. Digo, mira vos, ahí empezó la imaginación sin control. Mira vos, ahí está, se va a hornear si se baja para abrir el portón.
tiene que tener control remoto el señor. No pueden reemplazar el portón que antes implicaba bajarse y abrirlo por uno igual. Entonces tuve 2 o 3 días así, dándome manija, la cabeza volaba. Y decía, ahí está, yo pongo ofrenda para eso, para que los señores... Estaba ahí, me daba y me daba. Y un día no aguanté más y le dije a la directora de primaria, che, digo, ¿por qué pusieron eso? Digo, ¿qué? ¿Alguno tiene problema de ciáticos para bajarse y abrir el portón? Andá y preguntale al presidente, me dijo. Dice, si te está molestando un portón en la sede de la asociación, andá y preguntale al pastor Ciufardi, que estaba en esa época. Y me dejó así, porque yo le tiré eso para pelear. ¿Sí? Pero mi imaginación volaba. Y bueno, digo, bueno, le voy a preguntar. La próxima vez que fui estaba justo y le pregunto. Así, con todo respeto. Y me dice, dice, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos, la iglesia tiene un seguro interno, que la sede está en Estados Unidos. Y por una cuestión de seguridad, cuando se reemplaza un portón, sí o sí se reemplaza por uno eléctrico y el costo es el mismo. Es por una cuestión de seguridad, porque cuando uno se baja del auto, que esto, que el otro, con total naturalidad. Entonces yo me quedé pensando, ¿cuántos días perdí por dejar que mi imaginación llene de veneno mi mente? Cuando era el camino corto, ¿cuál era? Ir y preguntar, ¿no? Y la respuesta era lógica. O sea, Estados Unidos tienen otra mirada de estas cuestiones que la que tenemos nosotros. Pero fíjense qué interesante, cuando dejamos que la imaginación contamine nuestra cabeza, la imaginación descontrolada, entristecemos al Espíritu de Dios. Otro... Joya de los Testimonios, tomo 1, la observancia deficiente del sábado. Dice, cuando sus preocupaciones temporales parecen requerir atención, usted viola el 4º mandamiento sin remordimiento alguno. Guarda la ley de Dios si le conviene. Mediante esta actitud usted entristece al Espíritu Santo. La venganza, otro. Palabras de vida, página 135. Al ceder al espíritu de venganza nos dañamos a nosotros mismos, destruimos nuestra confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. Entonces fíjense todas estas cuestiones, cómo ellos las subsanaron en el aposento alto, porque todos tenían de estas cuestiones, ¿o no? O había discípulos que no tenían imaginación sin control. O había discípulos que no estaban celosos de otros. O había discípulos que no dudaban del amor de Dios. Estas cuestiones ellos las tenían, pero las zanjaron ahí. La última, hay más, pero paro en esta. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 121. La dureza de corazón. El Espíritu Santo no mora en el corazón del que se fastidia cuando otros no están de acuerdo con sus ideas y planes. De los labios de tal persona brotan severas críticas que contribuyen a que el espíritu se retire entristecido. Cuando compartí este tema con los hermanos de Maranata hace poquito, en diciembre fue, ¿no? Ellos estaban de campamento y nos invitaron a que los acompañemos con un tema. Justo recién veníamos de las elecciones, ¿no? Y hablábamos, cuando toqué el tema de la desunión, yo les decía que me llamaba la atención y hasta daba pena ver cómo a través de las redes sociales hermanos de iglesia se peleaban por la política. Era tristísimo, ¿no? O sea, y hablaba con hermanos acá de Neuquén, dice, yo borré a hermanos de iglesia del Facebook y no les hablo por el tema de la política. Desunión, hablando del tema de la desunión. Cuando realmente es triste, porque en primer lugar, quien nos sostiene, nos guía y nos da todo lo que necesitamos es Dios. Cuando Dios es el que pone y saca reyes y nuestra misión como cristianos es
Orar por todos los hombres de la tierra y por quién más dice después, por los gobernantes, ¿no? Por los gobernantes. Y para terminar cierro con otra cita de este libro. ¿Cómo puedo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Esta es la síntesis. ¿Sí? Vimos que todas estas cosas que por ahí fueron un cachetazo para nosotros, los discípulos las tenían, pero hicieron su parte para que Dios corrigiera estas cuestiones. ¿Qué puedo hacer yo hoy? Venida al Consolador, página 168. Para ser llenos del Espíritu Santo, primero debemos vaciarnos del yo y de los pecados acariciados. El yo y el Espíritu Santo no pueden ocupar el mismo lugar. El yo y el Espíritu Santo no pueden ocupar el mismo lugar. En cada corazón existen un trono y una cruz. Si Cristo está en el trono, el yo estará crucificado. En el aposento alto, el Hijo del Trueno fue vaciado de su carácter tronador para ser llenado de amor. La duda de Tomás fue vaciada para ser llenado de fe. Pedro fue vaciado de su orgullo y egoísmo para ser llenado con poder y constancia divina. Al vaciar el corazón del yo, Cristo lo llena con el don del Espíritu Santo. ¿Y el yo qué es? El yo, si yo lo tengo que resumir o tratar de definir, ¿qué es el yo? El yo es mi ser, la esencia de mi ser, tratando de gobernar mi vida de acuerdo a mi modo de ver las cosas. Ese es el yo. Y mi vida tiene que ser gobernada por Dios de acuerdo a su voluntad y a sus designios. Por eso esa canción que a mí me da tanta bronca, que a muchos les gusta, que cantaba Frank Sinatra, María Marta Serralima, a mi manera, viví la vida a mi manera. Como cristianos debemos vivir la vida a la manera de Dios, no a mi manera. Imagínense si nuestros hijos pequeños hubieran vivido la vida a su manera, en vez de a la manera que decía papá y mamá. ¿No? Si dejamos que nuestros hijos vivan su vida a su manera, pobrecitos, pobrecitos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El tema está, ¿estamos dispuestos a pagar el costo de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas? Sí, tenemos que estar dispuestos. ¿Saben por qué? Porque las cosas por las cuales Dios quiere que cambiemos son mucho mejores de las cosas que hoy estamos viviendo. Pero el tema es que tenemos que dar el salto de fe. Señor, a mí me gusta tanto el chisme, es tan lindo despellejar a la gente. Pero hay otra cosa más linda que el chisme, dice Dios. Ay, Señor, pero es tan lindo los partidos de fútbol. Me gusta estar todo el día mirando fútbol. Pero hay cosas más lindas. Salvar un alma es más lindo que estar todo el día mirando fútbol. El tema es, ¿estamos dispuestos a crucificar el yo? Ojalá que Dios pueda darnos la misma disposición que les dio a los discípulos para anhelar el don del Espíritu Santo y a través de ese Espíritu Santo de Dios el Señor pueda hacer las reformas que necesitamos en nuestras vidas, pueda enfocarnos en el sentido de misión que tenemos que tener y realmente podamos pronto terminar la obra para que Jesús venga a buscarnos y podamos vivir con Él por toda la eternidad.